Era el otoño de 1970, Joseph se encontraba ocupado en su trabajo, pues había conseguido un ascenso a jefe de diseño de sistemas de la NASA, en la Oficina de Desarrollo de Programas del Centro de Vuelo Espacial Marshall. En su estadía en aquel lugar, vieron la luz proyectos de lo que serían las piezas clave para el diseño de artefactos espaciales como el cohete Saturno V y los módulos lunares de las misiones Apolo. Mientras tanto, su hijo Christoph se encontraba en casa fascinado con un libro, el cual afirmaba que habíamos sido visitados por civilizaciones extraterrestres desde tiempo antiguo, pues existían las huellas de dichas visitaciones en muchos textos sagrados y sitios arqueológicos. Papá, tienes que leerlo. Eran las palabras del hijo del señor Blumvik, pero su entusiasmo no logró acaparar la atención de Joseph. Fue hasta que Hilde, su esposa, llena de asombro, tras haber leído todo aquel escrito, llamó a la oficina de Joseph, en Alabama. Hilde, al igual que su hijo, habían quedado atrapados en el fascinante mundo que les describía Erich von Däniken en su libro Recuerdos del Futuro, donde se trataban temas como el relieve maya encontrado en el sitio arqueológico de Palenque, México, el cual muestra a un piloto astronauta dirigiendo una cápsula espacial, los geoglifos de Nazca en el Perú, entre otros. Pero el mayor misterio que causó un impacto en Hilda fue la interpretación del primer capítulo del libro de Ezequiel, en el cual se describía el aterrizaje de una nave de tipo módulo lunar. Joseph Blumvik se expresaba de aquello como una tontería y se dispuso a tirar por tierra aquellas afirmaciones del autor suizo. Mientras trabajaba en el desarrollo del transbordador espacial, Joseph se dio a la tarea de leer el libro del profeta Ezequiel. Al llegar al cuarto capítulo, comenzó su indignación, pues según Däniken, el Arca de la Alianza se trataba de un condensador eléctrico, y lo ocurrido en las ciudades de Sodoma y Gomorra, en tiempos de Lot, había sido el producto de energía atómica. Joseph se enfocó en la descripción de la nave espacial de Ezequiel, usando una Biblia en idioma alemán que tenía en casa, pues él era de origen austriaco. Se dirigió al séptimo versículo del primer capítulo y en él se encontró con una descripción, un tanto ambigua sobre las patas de aquella supuesta nave que Ezequiel nombraba como la gloria de Dios. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies, como las de un ternero. Brillaban cual bronce bruñido. Con su mente confusa se decía para sus adentros: parece esto la descripción de las ayudas de aterrizaje que yo mismo había diseñado para un módulo de excursión lunar. Durante meses, con un aire escéptico, se dedicó a buscar alguna falla en el texto bíblico, escudriñó versículo a versículo y finalmente decidió poner sobre papel aquel diseño. Se trataba, al parecer, de una cápsula en forma de embudo, la cual tenía 4 rotores. Lo que había descrito Ezequiel 2600 años atrás, era una tecnología inimaginable para sus tiempos. 9 años después Joseph Blumvik publicó sus hallazgos en un libro. Para este entonces, él había recibido la medalla al servicio excepcional de parte de la NASA por su contribución a los vuelos lunares, y no solamente eso, sino que había patentado la primera rueda omnidireccional, la cual estaba inspirada en la descripción de Ezequiel. Una rueda dentro de otra rueda. Lejos de desmentir a Däniken, lo que al principio buscó Blumvik, la publicación de sus investigaciones respaldaron las teorías de los antiguos astronautas. La gente comenzó a dejar a un lado el escepticismo hacia una realidad poco aceptada, disipándose las duras críticas y cuestionamientos de arqueólogos e historiadores, los cuales se verían de algún modo obligados a reescribir la historia de la humanidad. Vale la pena dar lectura al resumen del libro. Las naves espaciales del profeta Ezequiel. Por Joseph Blumvik. Las referencias en algunas partes de las Sagradas Escrituras acerca de máquinas extrañas han provocado, a lo largo de la historia, especulaciones y conjeturas para dar explicaciones aceptables, si no es que racionales, del fenómeno reportado. Se han utilizado conocimientos técnicos modernos y procedimientos de prueba para reconstruir un modelo de lo que vio y experimentó uno de los 4 grandes profetas judíos hace 2 milenios y medio. Cualquier idea de que nuestro planeta ha sido visitado por seres extraterrestres es inmediatamente frenada al entender que el conocimiento científico existente excluye esa posibilidad. Si tales visitas pudieran hacerse, tendrían que originarse fuera de nuestro sistema solar, y los viajes interestelares requerirían periodos de tiempo inimaginables.
Todavía este conocimiento establecido se enfrenta a la riqueza de mitos y leyendas de la humanidad que afirman exactamente lo contrario, que los dioses vinieron de los cielos. Sus apariciones eran frecuentemente acompañadas de fuego, humo y estruendos, su influencia sobre el hombre fue, en su mayor parte, beneficiosa. Si la fuente de esta información es la de los pueblos primitivos, lo llamamos fábula. Si el origen se encuentra en las escrituras religiosas de las civilizaciones más desarrolladas, interpretamos los cuentos de una manera más espiritual o incluso santa. Que esta actitud es injusta y equivocada es manifiesto en al menos dos aspectos: ignora la sincera y honesta creencia de los pueblos que nos transmitieron los relatos y, por otro lado, degrada los cuentos a historias ficticias. En el peor de los casos, la información se descarta como resultado de alucinaciones, los efectos de las drogas o simple invención. Pero esta actitud también es incorrecta e injusta con respecto al desarrollo futuro del hombre porque niega, incluso, la posibilidad de progreso en los correspondientes campos de la ciencia. Por lo tanto, parecemos estar en un punto muerto a causa de un aparente conflicto entre la ciencia y la leyenda. Sin embargo, el camino no está totalmente bloqueado. Podemos avanzar en este campo tan importante de conocimiento una vez que nos damos cuenta de que la ciencia y la ingeniería son dos cosas separadas, aunque no independientes, cada una con su propia área de importancia. Debemos reconocer la actual incapacidad de la ciencia para ayudar a formular respuestas a la pregunta de los visitantes extraterrestres, al mismo tiempo darse cuenta de que la ingeniería y la tecnología industrial no han sido introducidas en tal controversia. La participación de los ingenieros se convierte en un requisito incondicional en la evaluación de configuraciones y fenómenos, lo que implica las visitas de otros mundos. Es natural que nuestro incipiente conocimiento sobre los viajes espaciales emerge como un contribuyente de significancia primordial. Se despierta mi interés. Mi propia implicación en el tema de visitantes extraterrestres comenzó con una vehemente actitud negativa. Habiendo trabajado como ingeniero aeronáutico desde 1934, primero en el diseño y análisis de aeronaves, luego, después de 15 años, en el diseño y desarrollo de tanto vehículos de lanzamiento como naves espaciales, estaba firmemente arraigado en el campo de aquellos que declaran las visitas desde el espacio ultraterrestre como una imposibilidad. Fue en este estado de ánimo que comencé a leer Los carros de los dioses de Erich von Däniken. Su afirmación de que el profeta Ezequiel tuvo encuentros con naves espaciales me impulsó a leer en la Biblia el libro de Ezequiel cuidadosamente, con la intención de demostrar que von Däniken estaba equivocado. Sin embargo, para cuando llegué al versículo 7 del primer capítulo, me encontré interpretando una descripción de las patas de aterrizaje de algún tipo de vehículo volador. Tenían las piernas rectas y las plantas de sus pies eran redondas y brillaban como bronce bruñido. Habiendo diseñado y probado tales estructuras yo mismo, no podía negar que era posible leer en este una directa, pero simple descripción técnica. El contraste de ese pasaje evidentemente claro con las imágenes bastante confusas esbozadas por el resto del capítulo, me hizo entender que el profeta no podía saber qué era lo que había visto, o no podría haberlo comprendido. Me doy cuenta de lo que implica esto. El profeta solo podría estar describiendo sus encuentros con vehículos espaciales y sus tripulaciones en los términos disponibles para él, con palabras y comparaciones familiares para él y sus contemporáneos. Entonces comencé a tomar a Ezequiel en serio, de algún modo en el sentido de la ingeniería. Como tenía que depender de las traducciones, utilicé 6 diferentes Biblias, que van en el tiempo desde principios del siglo pasado hasta 1972, editada por judíos, traductores católicos y protestantes. Además, para eso, utilicé 2 Biblias muy detalladas con comentarios. Mi aplicación de conocimiento de aviones, específicamente helicópteros, y principios de ingeniería de naves espaciales en los informes del profeta, dio como resultado una profundización en las descripciones visuales de Ezequiel y la sustitución de estos por configuraciones de las estructuras conocidas. El resultado final se muestra en las ilustraciones que lo acompañan. Allí vemos un cuerpo principal casi cónico, sostenido por 4 unidades de helicópteros que llevan el mando de la cápsula encima de su parte superior redondeada. Deberíamos considerar que Ezequiel vio por primera vez este vehículo a una distancia de unos 1000 metros en aquel momento, con un motor nuclear encendido,
probablemente con algo de nubes blancas de condensación, debido a la velocidad del motor en su fase de enfriamiento, disipándose más allá del cuerpo principal de la nave. En este entorno ardiente y dinámico, Ezequiel nota los rotores en movimiento, ve las patas de aterrizaje y brazos mecánicos acoplados a las unidades de helicópteros. Su primera reacción es comparar los helicópteros con figuras parecidas a hombres. Pero luego encuentra en el término criaturas vivientes una expresión de admirable vaguedad para reflejar su incertidumbre. Durante el descenso y aterrizaje final, Ezequiel observa las cubiertas protectoras del mecanismo del equipo del helicóptero, el cual es capaz de describir mejor mediante la comparación con rostros humanos. Él nota el radiador al rojo vivo, carbones incandescentes, capítulo 1 versículo 13, que cubre parte del cuerpo central inferior. El profeta está fascinado por las ruedas que, en su forma básica, son el único elemento que reconoce y así lo describe con gran detalle. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones encendidos de fuego, y como apariencia de lámparas que subían y bajaban entre los seres vivientes y el fuego ardía, y del fuego salían relámpagos. La descripción visual de las ruedas ha sido malinterpretada en numerosas pinturas y textos. Sin embargo, nadie se ha tomado nunca en serio la descripción funcional, que indica que las ruedas podrían moverse en cualquier dirección, sin ser giradas o conducidas. Esto último ha llevado a desarrollar una ingeniería precisa de la interpretación y para la cual se concedió la patente por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, el 5 de febrero de 1974. Una aplicación particularmente gratificante de esta interpretación, dicho sea de paso, sería facilitar considerablemente la movilidad de las sillas de ruedas para personas con discapacidad física. Prototipo e investigación analítica. Ezequiel finaliza su descripción técnica con comentarios sobre la cápsula de mando y sobre el comandante mismo. La cantidad de detalles que incluye son asombrosos. Es significativo que el profeta describa características que son de poca importancia en ingeniería pero que a la vista llevan el mismo peso que los verdaderos elementos estructurales. La forma casi cónica del cuerpo del centro de la nave espacial es ideal para permitir su combinación con los helicópteros y, por tanto, una característica muy importante del vehículo, es un producto de ingeniería existente. Fue desarrollado en el Centro de Investigación Langley de la NASA y ha sido estudiado analíticamente y en una serie de pruebas en túnel de viento. Después de establecer la configuración general de la nave espacial, hice un análisis de la investigación aunque la configuración pareció ser estructural y funcionalmente sólida. La viabilidad solo podría demostrarse si se establecieran pesos, dimensiones, rendimiento y otras características básicas que resultaron estar dentro de los límites razonables. El análisis se realizó paramétricamente, esto significa que las dimensiones, los pesos y el rendimiento fue variado en pasos a lo largo de una amplia gama de posibilidades. Desde el primer crudo cálculo hasta el análisis detallado final, los resultados no dejaron dudas sobre la viabilidad del vehículo, revelan una tecnología general de construcción de naves espaciales, no mucho más allá de nuestras actuales y más avanzadas capacidades. El único elemento del que somos incapaces de construir es el reactor nuclear dentro del sistema de propulsión. Aunque se trataría de un reactor de fisión, requeriría un impulso específico, uno de al menos 2000 segundos frente a los aproximadamente 900 segundos de los actuales motores nucleares. Sin embargo, es razonable suponer que podríamos tener esta capacidad dentro de algunas décadas si invirtiéramos suficiente esfuerzo en su desarrollo. El resultado global es, pues, un vehículo espacial técnicamente factible fuera de toda duda y muy bien diseñado para adaptarse a la función y al propósito. Esta es tecnología, y no es en absoluto fantástica pero, incluso en sus aspectos extremos, se encuentra casi dentro de nuestras propias capacidades de hoy. Los resultados indican, además, que la nave espacial de Ezequiel operó en conjunto con una nave nodriza que orbitaba la Tierra. No tenemos ningún punto de referencia firme para una exacta determinación de las dimensiones de las estructuras de aterrizaje, pero podemos aproximarnos a estas dentro del rango que investigué analíticamente. La ilustración en la parte superior muestra la forma y las proporciones. El diámetro del cuerpo central sería de unos 18 metros, el del rotor de una unidad de helicóptero sería de 11 metros,
El peso total desde el momento del despegue de la Tierra para el vuelo de regreso a la nave nodriza sería de 110 toneladas, el motor, su impulso específico sería de 2080 segundos. Y la embarcación transportaría 2 o 3 pasajeros. Con estas conclusiones, tuve que declararme derrotado. Escribí a Eric von Däniken explicándole que mi intento de refutar su teoría había resultado en una confirmación estructural y analítica de una parte importante de su hipótesis. Determinando la forma, dimensiones y capacidades funcionales de lo que Ezequiel vio, hace comprensible una serie de pasajes de su texto que de otro modo están sin sentido. También ayuda considerablemente separar las partes proféticas o visionarias del libro de Ezequiel de lo referente a los encuentros con naves espaciales. Me limité a estudiar esto último. Siendo ingeniero no estoy capacitado para investigar las partes que no son de ingeniería. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Qué es lo que vio y dónde? Ezequiel tuvo 4 encuentros con naves espaciales que ocurrieron en un periodo de 20 años. La primera tuvo lugar en el año 592 a.C., 5 años después de que Ezequiel y unos 8.000 judíos más habían sido deportados a Babilonia. Casado y con 30 años en ese tiempo, Ezequiel era sacerdote y provenía de una familia de clase alta. Cuando vio la nave espacial por primera vez, la experiencia fue abrumadora y lo dejó en un severo choque. En el primer capítulo de su libro nos cuenta la mayor parte de la cual podemos aprender acerca de la estructura de la nave y su función. Aunque luego nos cuenta que fue recogido a bordo de la nave espacial cerca de Tel Aviv, donde vivió, y luego fue devuelto allí, tiene pocos recuerdos del vuelo en sí. Totalmente superado por la experiencia, vuela, en amargura en la indignación de su espíritu, capítulo 3, versículo 14. El segundo encuentro se produce a los pocos meses. Su descripción es breve y fragmentaria. Capítulo 3, versículos 22 a 4. En su relato de la tercera experiencia, un año después de la primera, capítulos 8 a 11, Ezequiel narra un evento fascinante que culmina en lo que parece ser una operación de mantenimiento o reparación de la astronave. Un brazo mecánico que llega desde una unidad de helicóptero hacia el área candente en la punta inferior del cuerpo principal, capítulo 10, versículo 7. Las manos de una parte, caliente, de alguien amable con un miembro de la tripulación en tierra que se le había ordenado que tomara una posición cerca de uno de los helicópteros. El tripulante se lleva el sartén caliente. Una comparación del templo de Ezequiel. Describe con un plano del templo de Salomón, todavía en pie en ese momento, y muestra a Ezequiel la descripción de otro templo, ¿pero dónde? La misma pregunta se plantea en el cuarto encuentro, 20 años después del primero, capítulo 40. La llegada de Ezequiel a un gran complejo de los edificios demuestra haber sido programado porque lo espera un hombre vestido con ropa similar a la del comandante de la nave, y quien lleva al profeta a un largo recorrido a través del templo. El informe de este encuentro, así como el libro de Ezequiel, termina abruptamente y debe ser considerado como un fragmento. En ninguna parte de estos episodios encontramos contradicción, ni en la repetición de la descripción del vehículo ni en los hechos relacionados con la nave espacial. También hay completo acuerdo entre mi ingeniería de reconstrucción, basada en los avances actuales con conocimiento técnico y las palabras bíblicas. A quien conoció Ezequiel, de seguro Ezequiel era un hombre de gran inteligencia, dotado de raros poderes de observación. Él tenía la increíble habilidad para mantener su intelecto intacto debido a la agitación emocional causada por el primer encuentro. Sin embargo, estaba en estado de choque a causa del momento en que observó al comandante de la nave. Ezequiel escribió que le llevó 7 días para recuperarse de la experiencia. Uno podría, por lo tanto, esperar que dijese que había visto a Dios, y que Dios le habló. Sin embargo, comparó la figura del comandante a la de Adán, hombre, y muy sobriamente dice, uno me habló. Nunca en todos sus encuentros con el comandante y otros miembros de la tripulación muestra alguna reverencia. La información transmitida por Ezequiel nos lleva a concluir que entró en contacto con parte de una fuerza expedicionaria. Hay inconfundibles sugerencias de rango, comunicación formal y organización. Esto, combinado con el supuesto que las civilizaciones extraterrestres también tendrían que tener control económico de las actividades que realizan, nos lleva a suponer que, incluso para fines financieros razonables,
Ezequiel no puede haber sido el único objeto y destino de la empresa. Sin embargo, con tales nociones, obviamente comienzo a abandonar el territorio de ingeniería demostrable en afirmaciones. Por varias razones, concluyo que los encuentros de Ezequiel con naves espaciales y sus profecías no coinciden en el tiempo. Él podría haber visto la nave espacial un día y haber tenido sus experiencias proféticas meses o incluso años después. Sin embargo, el comandante habló con el profeta. Sabemos por la historia del libro bíblico de Ezequiel que fue editado hace algún tiempo, después de haber sido escrito. Varios puntos de mi investigación de ingeniería muestran que la edición se debió haber hecho con total honestidad y veracidad, aunque el desconocimiento de lo que Ezequiel realmente quiso decir se hace evidente en algunos lugares. En consecuencia, hemos de suponer justificadamente que algunos de los dichos del comandante pueden estar contenidos en lo que ahora consideramos como el libro de Ezequiel, visiones y profecías. Sería de gran interés, por supuesto, tener esas partes no técnicas del libro de Ezequiel buscadas respectivamente. Desde que sus revelaciones fueron escritas mucho antes de la llegada de las máquinas voladoras o cohetes. La única forma en que el hombre podría interpretar las declaraciones enigmáticas de la palabra de Ezequiel fue a través de la religión y, especialmente, el misticismo. La aplicación de los conocimientos de ingeniería no deja ver vacíos en la interpretación del texto, ni tampoco requiere cualquier tipo de fuerza para lograr un acuerdo. Los intentos por explicar los mismos fenómenos mediante la visión, alucinación, psicológica o astrológica, su efecto requiere que uno acepte una larga serie de coincidencias. Estas serían realmente necesarias, para fundamentar las congruencias que técnicamente he establecido. La posición actual respecto a los visitantes desde más allá de la Tierra se puede resumir en la declaración: no sabemos de dónde vinieron y cómo llegaron aquí, así que ellos no pudieron haber estado aquí. Con el tiempo, la evidencia se convertirá en un patrón más comprensible. Para que podamos luego declarar, estaban aquí, por lo cual deben haber venido aquí. La tecnología proporciona un significativo avance en este campo y espero despertar suficiente interés en otros ingenieros, no solo especialistas en diseño y estructuras, para realizar estudios similares. Y no podemos trabajar por mucho tiempo sin el apoyo de científicos, físicos y arqueólogos y etnólogos. Lo que más se necesita es una cooperación de mentalidad abierta, y abogo por ello. Impact of Science on Society, volumen 24, número 4, año 1974. Joseph tenía razón al afirmar que el tiempo mostraría evidencia que clarificara más el tema en cuestión. Hace 50 años se publicó este libro y hoy en día este fenómeno posee vasta evidencia. Ya no es una cuestión de demostrar la existencia de estas naves, más bien de lo que se trata es de entender el fenómeno no humano. Sin embargo, a pesar de ser su investigación y demostración de ello un hecho asombroso de la ingeniería aeroespacial, Joseph ha malinterpretado el libro de Ezequiel. Ya que en todo momento el profeta deja en claro que lo acontecido son visiones, y lo que se le muestra, podemos constatarlo en otros libros. A mi parecer fue un error descartar el libro de Apocalipsis donde aparecen estos 4 seres vivientes, sencillamente son los querubines que rodean el trono de Dios. El tripulante, como él lo llama, se trata efectivamente del Dios de Israel en su trono, aunque Joseph pasa por alto la semejanza del hombre a imagen de Dios. Resulta fácil convencerse de que se trata de una nave espacial con tales descripciones, pero teniendo más referencias textuales, podemos despejar la duda. También está el hecho de que el profeta pareciera ser abducido y transportado a otros lugares. Pero en realidad él es llevado en su espíritu a ser testigo de las abominaciones que se cometían en el templo santo de Dios y sus ineludibles consecuencias. Comparemos la visión de Ezequiel con el libro de Apocalipsis. En el capítulo 4 de Apocalipsis leemos que Juan es transportado en una visión por medio del Espíritu al cielo, donde contempla el trono de Dios del cual salían relámpagos, truenos y voces, y 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, semejante a la visión de Ezequiel, donde contempla las lámparas de fuego entre los mismos seres vivientes mencionados en ambos textos. En Apocalipsis aparece delante del trono un mar de vidrio semejante al cristal. Es decir, la misma expansión a manera de cristal maravilloso que ve Ezequiel encima de los querubines, que en Apocalipsis se encuentran alrededor del trono de Dios, también llenos de ojos.
Lo que Joseph cree que es la reparación de la nave, es sencillamente tal cual lo que se lee, una mano tomando algo encendido. En el libro de Isaías vemos un cuadro muy similar. En el capítulo 6 leemos que el profeta de igual manera contempla la gloria de Dios en una visión, por encima del trono están los que nombra aquí serafines, los mismos seres vivientes. Isaías se muestra temeroso, pues declara, «Ay de mí, que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios, he contemplado al Rey, al Eterno de los ejércitos». Entonces uno de los serafines toma con tenazas un carbón encendido del altar de fuego y con él purifica los labios de Isaías. El hecho que no existe evidencia textual de naves espaciales en las Sagradas Escrituras no debe dar lugar a negar la existencia del fenómeno, como ya lo había mencionado antes, hoy en día es imposible negar la evidencia. A continuación mi punto de vista y mis experiencias. Personalmente he tenido la oportunidad de visualizar estas naves, no sé cuántas veces, sinceramente, no había sido un tema que me interesara hasta que llegué a la Biblia. La primera vez que observé una nave fue a la edad de 7 años. Habían transcurrido algunos días desde el sismo del 19 de septiembre en 1985 y se realizaban los trabajos de demolición de muchos edificios dañados. Mi padre nos había llevado a mis hermanos y a mí a presenciar el derribo de uno de ellos en el centro histórico, pues se habían convertido en un espectáculo tales demoliciones, al tratarse de edificios colosales y emblemáticos que dejarían de ser parte del paisaje urbano de la Ciudad de México. De regreso a casa, apenas salidos de aquel lugar, un fenómeno paralizó el tráfico de una de las avenidas principales. Mi padre nos indicó que miráramos hacia arriba, yo iba adelante del carro, y a través del cristal observé como una especie de propaganda lumínica que sobrevolaba el lugar en donde nos encontrábamos detenidos. Mi primera impresión fue chocante respecto al tipo de anuncio, pues se trataba de varias luces de colores que prendían y apagaban dando un efecto de movimiento, como los anuncios de luces LED, pero aquello no tenía sentido, ni siquiera lograba ver qué tipo de avioneta llevaba tal propaganda, pues ya había oscurecido, eran como las 7 de la tarde, pero lo más sorprendente era la altura a la que se encontraba aquello, demasiado bajo, daba la impresión de estar literalmente encima de nosotros. Pasó el incidente, y no fue hasta el siguiente día que apareció la noticia en los diarios, OVNI sobrevuela la Ciudad de México, inclusive había una fotografía idéntica a lo que había visto la noche anterior. Aunque solo se apreciaran las luces que en su color dominante eran verdes. Meses después del primer avistamiento, me encontraba en casa de mis abuelos en la ciudad, cuando de repente mi padre con mucha tranquilidad y sin aparente asombro me llamó a observar algo en el cielo. Dada su insistencia subí a la azotea deprisa y me señaló el lugar. En esta ocasión fue muy impactante para mí aquello que mis ojos contemplaban sin dar crédito en ese momento. Se trataba de una clásica nave con forma de platillo, de color plateado que se encontraba totalmente estática, y no muy lejos del lugar, a mi parecer, era enorme y con gran detalle pude contemplarla unos minutos, mientras lentamente se alejaba de la vista. Eran como las 6 de la tarde y aún había mucha luz. Pasó mucho tiempo para volver a observar estas naves. Años después, cursaba los estudios de educación media y en esa ocasión me encontraba en el patio de mi casa, en Ciudad de México, cuando miré hacia el cielo y justo encima de mí, pasó muy rápidamente una flotilla de naves de color negro de forma triangular, manteniendo una formación en forma de V. Debieron ser unos 7 objetos. Pensé en un segundo en aves migratorias, y observando con detenimiento se trataba, tal vez de aviones del ejército, pero jamás he visto una forma similar. En años recientes, en el estado de Morelos, recuerdo que en cierta ocasión mi perro comenzó a ladrar insistentemente, me asomé por la ventana, pues creí que se trataba de algún gato que le estaba molestando. Cuando miré hacia el cielo, observé con asombro un bólido de fuego suspendido en el aire, su color era de un rojo intenso y parecía titilar. Corrí de inmediato por mi cámara y trataba de ponerlo a cuadro, pues usaba un telefoto y resultó difícil la labor, era demasiado el movimiento de la cámara y así como apareció se perdió de vista. No pude lograr una toma. Al principio creí que era un meteorito y parecía dirigirse directamente hacia donde estábamos, pero un meteorito no dura tanto tiempo en la atmósfera. He tenido la fortuna de ver la caída de un meteorito y es un evento espectacular que dura un par de segundos, nada parecido a la esfera de fuego. Algunos vecinos también lograron verlo.
Las demás ocasiones que alzaba mis ojos, eran avistamientos muy lejanos en el cielo, tan solo pequeñas luces moviéndose arbitrariamente y fugaces a la vista. No podría recordar las ocasiones ni el número de veces, pues como lo había mencionado con anterioridad, no era una cosa que me tocara demasiado el interés hasta aquel día que el encuentro fue más directo. No es un asunto que quisiera yo compartir abiertamente. Sucede que cuando no se tiene explicación para algo, es fácil caer en desacreditación o la burla. Las personas que hacen esto, es porque en el fondo tienen miedo de aceptar una realidad incómoda o traumatizante, y no está mal, es un mecanismo de defensa. Cuando eres niño, te dicen que todo es crecer, conseguir un trabajo, casarse, tener un hijo, y eso es todo. Pero la verdad es que el mundo es mucho más extraño que eso. Es mucho más oscuro. Y mucho más loco. Y mucho mejor. En aquel año estudiaba en la universidad y había destinado los fines de semana para asistir a prácticas propias de mi carrera en los confines de la capital, al sur de la ciudad. En cierta ocasión me quedé encargado del negocio todo el fin de semana, pues mis jefes habían salido de emergencia a otro estado del país. Cuando llegó la noche me dirigí a casa de ellos para alojarme. Esta se encontraba a unas cuadras del negocio, por lo que podía ir caminando. Al llegar me preparé algo de cenar. Cabe señalar que no era la primera vez que dormía en aquella casa, pero sí la primera vez solo. En ese momento las luces del lugar comenzaron a apagarse y prenderse repetidas ocasiones de un modo muy extraño, como si jugaran con ellas. Después se normalizó la situación. Pensé que por acción del viento los cables estaban siendo movidos y eran la causa de la avería eléctrica. Me dirigí hacia la puerta y me asomé hacia los campos al lado de la calle. No soplaba viento alguno. Regresé y encendí la tele de la recámara para cenar. No habían pasado los minutos cuando de nuevo, las luces empezaron a fallar en un vaivén de encendido y apagado. Desconecté enseguida el televisor por precaución y me senté a contemplar la lámpara del techo. Volvió todo a la normalidad cuando, de repente, la puerta se abrió denotando la oxidación de las bisagras. En ese momento me asusté un poco. Pensaba que alguien se había introducido a la casa. De inmediato salí de la recámara, no había nadie y cerré la puerta. De nuevo las luces hacían lo mismo. En ese instante me enfadé y me dirigí hacia la fuente de luz diciendo: «Ahí te quedas, yo me largo». Regresé al negocio y pasé la noche en ese lugar sin mayor incidente. Transcurrió el día con mucho trabajo, y me encontraba muy agotado. Necesitaba dormir y pensaba: si vuelve a ocurrir lo mismo no podré dormir en la casa. Me llevé al perro del negocio para hacerme compañía. Me hacía sentir más seguro, sobre todo si alguien entraba a la casa. Al llegar todo transcurrió con normalidad y me dispuse a dormir. Cerca del amanecer, en una especie de parálisis del sueño, pude percibir, no con los ojos, a un ser detrás de la ventana observándome. En ese momento me despertó el sonido de la televisión que sonaba como cuando alguien llama a la puerta. Yo pensé: esto es imposible, la tele ha permanecido desconectada. Desde ese momento ya no pude dormir y comencé a tratar de dar una explicación a eso. El ser que había visto entre sueño y despierto, no lo sé, es difícil explicarlo, era uno de los llamados grises, pequeño, sus miembros eran delgados, ya saben, todas las características que mucha gente describe. Este fue el comienzo de una serie de acontecimientos paranormales que me sucedieron y que, finalmente, me condujeron al conocimiento de Dios mediante su palabra escrita. Después de un largo camino de búsqueda de ayuda, la única solución a este problema, que ya había escalado, fue el poder de la palabra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se sabe ya que en el fenómeno de la parálisis del sueño, están implicados estos seres, pero uno es capaz de detenerlos al invocar el nombre del Hijo de Dios. Innumerables personas alrededor del mundo experimentan este fenómeno, el cual la ciencia ha tratado de explicar y hacerlo ver como algo natural. Sin embargo, es mucho más que una anomalía en el estado de sueño, y está relacionado con las abducciones. ¿Pero qué fines persiguen estos seres? En el pasado los vigilantes descendieron de los cielos y manipularon la genética, no solamente de los humanos, sino de toda criatura, dando lugar a verdaderas quimeras, híbridos mezcla de humanos y animales. ¿Y qué decir de los famosos gigantes de la antigüedad? No hay mucho que buscar en este sentido. En varios libros como el Génesis, los libros de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de los gigantes,
por nombrar algunos, encontramos información acerca del tema. Una cosa nos debe quedar en claro: estos seres son huestes de maldad, no buscan el bien de la humanidad, es un gran engaño para hacer creer al mundo que pueden salvarnos de la autodestrucción. O que están aquí para evitar catástrofes, si bien podemos verlos continuamente en escenarios como erupciones volcánicas, terremotos, conflictos bélicos, zonas de afluencia electromagnética. Ellos aprovechan esta energía para viajar entre dimensiones, recorriendo el multiuniverso a través de portales. El apóstol Pablo nos advierte en su carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Mucho de lo que sabemos está equivocado, lo poco que creemos que es verdad está manipulado, depende de cada uno buscar la verdad. Como dijo Arthur Conan Doyle, si eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. El libro de los gigantes lo componen fragmentos de 10 manuscritos en arameo encontrados en 1948 en las cuevas de Qumran. En él encontramos que Azazel, en asociación con sus compañeros, decidieron raptar y manipular los genes humanos y de los animales. Tomaron 200 de cada animal, monos, asnos, cabras, entre otros, bestias del campo de cada especie, incluyendo las aves del cielo, para mezclar animales y humanos. Ellos sabían los secretos del origen de la vida y de la energía. Su ciencia era tan grande en la tierra que ellos dominaron el mundo entero. Con sus genes procrearon gigantes y monstruos que comenzaron a poblar la tierra. Sabemos que Dios mandó el diluvio para acabar con toda esta corrupción genética, pues estaban acabando con los humanos y la tierra no daba abasto para su sustento. Entonces los gigantes comenzaron a tener sueños y visiones sobre este juicio. Magüey, quien era el hijo del ángel Baraquel el titán, relató el primero de estos sueños a sus hermanos. Él ve una tablilla que se sumergía en el agua y cuando ésta salía a flote, todos, excepto 3 hombres, habían sido aniquilados. La razón de que Dios aniquilara a toda la creación fue que la tierra se corrompió con la sangre de muchos animales. Ellos devoraban tanto animales como seres humanos, pero no les bastaba y los ángeles explotaban los frutos de la tierra, todo lo que crecía en los campos y los valles, toda clase de granos y frutos de los árboles subían al cielo junto con las bestias y los reptiles, cualquier animal que se arrastrara sobre la tierra, además de los hijos de Adán. Al comprender los gigantes que era su fin, realizaron inútilmente enfrentamientos contra las fuerzas del cielo. Uno de ellos, de nombre Chemiasa, confiesa: soy un gigante, y con todo y el poder de mi brazo fuerte y de mi propia gran fuerza soy apenas un mortal, y he hecho guerra contra ellos, pero no soy tan poderoso, ni veloz como ellos, ni capaz de estar de pie delante de ellos, porque mis opositores son ángeles que residen en el cielo, y ellos moran en los sitios santos. Otros gigantes siguieron teniendo sueños y visiones del severo juicio, entonces decidieron llamar a Enoc para que interpretara sus sueños. Magüey les dijo: he venido con mi amigo Enoc, el escribano notable, y él será nuestro intérprete. Después de un viaje cósmico, Magüey había venido a Enoc para hacer su petición. Magüey presuroso subió sobre su nave, y se elevó y vio caer el asteroide, que destruyó todo con vientos fuertes, y voló como las águilas, y así dejó atrás a sus compañeros sobre el mundo habitado y dejó atrás la desolación y el gran desierto saliendo de la órbita de la Tierra. Entonces Enoc lo vio y lo aclamó, y Magüey le dijo: Enoc, enviado de Dios eres. En todo tenías razón, aquí y allí, por segunda vez a Magüey ha salvado, y los gigantes han muerto por sus pecados y sus palabras, y todos los monstruos de la tierra. Sí, así es, y tú has sido llevado. Oh, lamentables, no mueran ahora prematuramente, sino que vuelvan pronto, es la declaración que Magüey afirma haber escuchado en su propio sueño, en el que es llevado en alas de ave sobre el desierto.